Contigo y no sé, pero todavía. Bueno, bienvenidos a la presentación de hoy por la mañana, que es con Olga Salar, que repite. Ella viene a presentar su anterior novela, Melodía Inmortal, y ahora en la saga de los Inmortales pues nos presenta Romance Inmortal. Iba a venir Anabel, como sabéis, pero por motivos diversos no va a poder ser, y está Sergio Rodríguez para spoilear todo lo que está. Así que, bueno, pues los que aún queráis el libro, pues aquí hay más para que luego lo veáis de Olga y eso. Que os recuerdo que esta tarde también hay una presentación que seguramente os interesará con Isabel del Río y la Casa del Torreón 2 a las 7. Así que si queréis venir también, nos vemos esta tarde. Y así que, sin más, os pido que demos una cordial bienvenida a Olga y a Sergio. Hola a todos. Bueno, como podéis ver, no soy Anabel, como bien ha dicho José Luis. Pues eso, ya se ha encargado de decir que soy el spoileador oficial, cosa que todos sabéis. Y nada, quería dar las gracias a Olga porque, bueno, de alguna manera sí que es verdad que también me dijo que en el caso de que no pudiera ser Anabel, pues me encargaría yo de la presentación de Romance Inmortal. Hoy os voy a hablar de un libro que realmente, pues bueno, muchos habréis leído, otros a lo mejor todavía no, pero es una historia que a muchos nos ha sorprendido porque su autora, sin tan siquiera decirnos que tenía pretensiones de escribir o estaba escribiendo, nos sorprendió con una historia fresca, pues juvenil, a grosso modo, vamos. A todos nos sorprendió por la frescura en su estilo y por la gracia que tenía a la hora de relatar y demás. Anabel ya os contó en la anterior presentación de qué trataba Melodía Inmortal. Hoy me toca a mí contaros en qué consiste o de qué trata la segunda parte y desenlace de Romance Inmortal. Muchos sabréis que la anterior entrega está protagonizada por Daniel y Oliver, que bueno, algunos ya sabréis cuál es su historia, pero en esta segunda entrega pues dejamos de un lado a estos dos personajes, sin olvidarnos de ellos porque también aparecerán en la historia, y nos centramos en un personaje que dio muchísimo juego en la primera entrega, que se llama Gabriel. Terminamos con un final muy potente y continuamos con la historia de Gabriel y Rachel. Rachel empezó como una secundaria, quizá a lo mejor sin importancia, pero a lo largo de esta historia os daréis cuenta cómo va ganando importancia y casi se va haciendo tan importante o a la par o más que Gabriel. Al comenzar el libro nos encontramos, pues hacemos un flashback al pasado y nos encontramos ante la infancia de Gabriel, un niño pues que tiene que vivir una serie de sucesos y conoce a otro personaje que es también muy interesante, y ya nos comenta Olga de quién se trata. Poco a poco vamos conociendo pues la historia. Él conoce a una joven, una pequeñita llamada Celine, muchos la conocéis por Rachel, y bueno, pues nos cuenta pues toda esa historia, su historia de amor, sus aventuras, sus desventuras, y por qué él toma la decisión que toma en el primer libro. Realmente poco os puedo decir mejor de lo que os pueda decir la autora, y bueno, quería empezar con ella y introduciéndola, preguntándole de alguna manera, todos los que hemos tenido la suerte de estar contigo y ver el proceso de Melodía y Romance Inmortal, nos hemos dado cuenta que iban pasando las páginas y Gabriel tenía una importancia que realmente no se podía evitar, iba ganando protagonismo y demás.
Quería preguntarle, pues, ¿qué hace o qué te impulsó, qué necesidad tuviste para crear el romance inmortal? Primero que nada, muchas gracias por venir, además siempre estáis aquí, nunca me falláis, y eso es de agradecer. A ver, el problema, cuando se ven las primeras reseñas de Melodía Inmortal, mucha gente se planteó, ¡guau, menudo final! No sé qué, ¿cómo ha terminado así? Y entonces es que cuando me puse a terminar Melodía Inmortal, me planteé, o sigo 400 páginas más, o me planteo hacer otra historia, porque claro, es que el romance inmortal es como la tesis que justifica ese final tan inesperado para mucha gente. Entonces llegó el momento en que me sucedió eso, Gabriel le cobró mucha importancia y se merecía una novela independiente. Y entonces, pues de ahí que el final fuera lo que justifica toda la novela completa. Bueno, como bien has dicho, los personajes pues van cobrando importancia, pero realmente tú, algo que me interesaría saber y creo que a todos, ¿tú controlaste, fue algo premeditado, que la importancia de Gabriel fuera tal, o fue algo que realmente fue llegando en cuanto ibas escribiendo, mientras estabas escribiendo? Vamos a ver, Gabriel en sí como personaje, como del personaje del que de alguna manera evoluciona, forma parte, o sea, evidentemente es muy importante. Sí que es cierto que se me fue, que conforme comencé a escribir la historia le vi muchas oportunidades a este personaje y decidí aprovecharlas. El personaje que sí que me sorprendió, porque conforme fui escribiendo Romance Inmortal empecé a conocerla y a desarrollarla y decir, vaya, es un personaje muy interesante, fue Celine o Rachel. Sí que fue un personaje que no me esperaba que evolucionara en lo que ha sido, pero claro, es que Rachel en el primer libro prácticamente no la conoce a nadie porque ella no se da a conocer, es muy reservada y demás. Entonces el personaje que más se me ha ido y que más me ha sorprendido ha sido Celine. Realmente acabas de contestar la pregunta que te iba a hacer, pero bueno, quería ahondar un poquito en ese personaje. Rachel es un personaje, o Celine, que durante la historia pues vamos viendo pequeños detalles de cómo es ella. Pero realmente hay mucho más detrás de ella y nos termina sorprendiendo. De alguna manera, ¿cómo hiciste para equiparar de alguna forma fuerzas con Gabriel? Porque es que es a lo que digo, pasa de ser una secundaria sin importancia en la primera entrega a convertirse pues, en un personaje crucial. Y otra pregunta que quería hacerte era el tema de la dificultad de los saltos en el tiempo. En Melodía Inmortal sí que es verdad que conocimos la historia de Oliver y bueno, su historia y la de todos los que le rodean, pero sí que es verdad que no hay tanto salto en el tiempo. Este libro de lo que se encarga un poco es ir yendo a través de la historia, y nunca mejor dicho, a través de la historia vamos viendo el romance de estos dos personajes. ¿Te supuso alguna dificultad a la hora de escribirlo? El tema de los saltos en el tiempo. Vamos a ver, Rachel y Gabriel son dos personajes que no es ningún spoiler decir que llevan vivos desde 1535, o sea, entonces evidentemente una historia de amor entre dos personajes que llevan tanto tiempo ha pasado por multitud de etapas. Entonces decidí hacer una especie de cronología desde 1535, pasando por la Revolución Francesa, la Regencia Británica y demás, que fuera coherente, que la gente no se perdiera y dijera, madre mía, esto es de este año, esto es de tal. Entonces lo hice en plan cronológico para que la gente comprendiera más o menos la historia. En cuanto a si me resultó difícil, realmente me resultó muchísimo más fácil que la época actual, porque tú piensas que los personajes desde el primer momento ya te cuentan su historia desde el momento que se conocen. O sea, me resultaba más fácil tener en la cabeza esquematizar conforme se van conociendo hasta que llegan a lo que llegan. O sea, me parecía mucho más fácil ir evolucionando su relación hasta el último momento. Entonces realmente me resultó más complicado casi meterlos en la época contemporánea que hacerlos pasearse por la historia. No, eso no me resultó complicado.